Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Bienvenido a Camino a la Victoria. Mi nombre es Humberto González y hoy te estaré acompañando en esta nueva emisión. Poner las necesidades de otra persona por encima de las nuestras no es fácil. Tenemos que hacer un esfuerzo intencional. Lo bueno es que Dios no nos pide hacer nada que Él mismo no esté dispuesto a hacer. Jesús es nuestro modelo supremo de servicio y humildad. Hoy, el Dr. Robert Jeffress nos enseñará sobre cómo desarrollar un corazón de siervo. Si tu esposo, esposa, hijos o algún ser querido está cerca, invítalos a unirse a este fascinante estudio. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Desarrollo de un corazón de siervo. Epitafios. ¿Conoces la palabra? Un epitafio es un intento de resumir de manera breve y concisa la vida de alguien en una o dos frases que quepan en una lápida. Pero creo que el epitafio que podríamos escribir para Cristo difiere mucho del que Jesús escribiría si Él tuviera que componer su propio epitafio. Si Él tuviera que reducir a una sola frase lo que querría que la gente supiera sobre Él, ¿cuál sería? ¿Sabías que en realidad tenemos su epitafio en las Escrituras? Es lo que Él dijo sobre sí mismo y que quería que tú y yo supiéramos. En Marcos 10:45, Él dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Cuando piensas en esas palabras te dejan sin aliento si realmente lo reflexionas. Aquí está Jesús, quien es igual a Dios, quien antes de que el mundo fuera creado estaba en el cielo siendo adorado por todos los seres celestiales. Aquí está Jesús, quien un día será adorado por todo ser en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Las personas se postrarán ante Él en el cielo. Apocalipsis 5:12 dice que esto es lo que cantaremos a Jesús, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es decir, estamos aquí para servir a Cristo y sin embargo, lo que Él quiere que recordemos es que Él vino a servirnos a nosotros. De hecho, esa alabanza de Apocalipsis 5:12 que daremos a Jesucristo será por lo que Él hizo en nuestro favor. Jesús dijo: si hay algo que quiero que sepan sobre mí, es que no vine para que ustedes me sirvan, vine para servirlos a ustedes. ¿No es un pensamiento increíble? Es decir, una y otra vez en las Escrituras, Jesús habla sobre la importancia, el valor supremo que Él le da al servicio. La misma cualidad que Él valoró en su propia vida es la cualidad que quiere en todos los que serían sus discípulos. Pero, ¿qué significa ser un siervo de los demás? En pocas palabras, el servicio significa poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Significa lograr que el satisfacer las necesidades de los demás sea la prioridad en tu vida. Ahora leemos este pasaje de Mateo 25 sobre Jesús. Y sinceramente, muy pocas personas con las que nos encontramos a diario
tienen como su mayor necesidad una barra de pan, un vaso de agua o una prenda de ropa. Pero aún así nos encontramos con personas en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, que tienen necesidades legítimas. Y la mayor lucha que tenemos es satisfacer su necesidad, la prioridad en mi vida, o lo es satisfacer la mía. En mi iglesia anterior, lo recuerdo muy bien, era más o menos en esta época del año, durante las vacaciones de primavera, que teníamos a muchos miembros del personal de vacaciones. Y un día recibí un correo electrónico de una de las cadenas que transmitía nuestro programa Camino a la Victoria. Y decían que era necesario hacer un cambio de contenido en el programa de la semana siguiente. Y el miembro del personal que estaba a cargo de todo eso, no estaba disponible. Él estaba de vacaciones con su familia, unas vacaciones muy merecidas y muy necesarias. Así que lo llamé a su celular. Él contestó y le expliqué la situación, que necesitábamos encargarnos de esto. Y él dijo, bueno, pastor, estoy manejando en este momento y no puedo anotar la información en este instante. ¿Le importaría, por favor, llamar a mi asistente en la iglesia y permitir que ella se encargue de eso por mí? Ojalá pudiera decirte que respondí, oh, claro, permíteme servirte en lo que pueda. Esa no fue mi primera reacción. Mi primera reacción fue, ¿quién te crees que eres? ¿Quién crees que trabaja para quién aquí? Quiero decir, yo no lo dije, pero lo pensé. Estás aquí para ayudarme, no al revés. Soy el profesor de este programa nacional que enseña sobre el servicio. Tú eres quien debe difundir el mensaje. Ese fue mi primer pensamiento. Pero la verdad es que la necesidad que él tenía en ese momento, la mayor necesidad que tenía, era pasar tiempo con su familia. Ahora no me mires así. Bueno, no puedo creer que hiciste eso, pastor. Quiero decir, tú también enfrentas el mismo dilema todos los días. Es decir, esposos, ustedes enfrentan ese dilema. ¿Van a poner la necesidad de su esposa de conversar después de la cena por encima de su propia necesidad de relajarse, leer el periódico o descansar? ¿Están dispuestos a poner la necesidad de sus hijos de que ellos reciban una educación de calidad por encima de su deseo de jubilarse temprano? Esposas, ¿están dispuestas a poner la necesidad de su esposo de ser admirado por encima de su deseo de corregirlo? Quiero decir, todos enfrentamos esa elección, ¿no es así? ¿Vamos a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras? Y por cierto, esta idea de servir a los demás no surge de manera natural. Desde el momento en que tomamos nuestro primer aliento, estamos pensando, yo, mío y para mí. Quiero decir, ¿alguna vez has visto a un bebé llorando desconsoladamente de hambre que mire a su madre y le diga, oh mamá, discúlpame por llorar, sé que necesitas descansar, toma una siesta y aliméntame cuando te sea conveniente? ¿Conoces a algún bebé así o a alguno de los trillizos así, Julia? Yo no lo he visto todavía. Los tuvimos toda la tarde, no eran así. Cuando tenían hambre, querían que los alimentaran. Esa era la prioridad en su vida. Así es como nacemos y no mejoramos a medida que envejecemos. Sabes, uno de los grandes mitos que tiene la gente es que mientras más envejecemos, más piadosos nos volvemos. No funciona de esa manera. Conozco muchas iglesias en este momento, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que nuestra iglesia no es una de ellas. Pero muchas iglesias se han convertido en zonas de guerra por las disputas entre los adultos mayores y los adultos jóvenes. ¿Quién va a salirse con la suya en la iglesia? No, tenemos que desarrollar esta idea de servicio. Tenemos que desarrollar un corazón que diga, no vine para ser servido, sino para servir. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo desarrollamos ese corazón de siervo? Vayan a Filipenses capítulo 2 por un momento. Saben, la iglesia en Filipos se había convertido en su propia zona de guerra. Había facciones, peleas, divisiones. La iglesia en Filipos se había convertido en un Burger King donde todos querían hacer las cosas a su manera. Y esa siempre es la receta para el conflicto en una iglesia donde todos se aferran a sus propios derechos. ¿Cuál era la respuesta a ese tipo de división en la iglesia? En una palabra, era el servicio. Poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Miren Filipenses 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, Pablo, eso suena muy bien, pero exactamente ¿cómo hago eso? Bueno, Pablo nos da esa ilustración, ese ejemplo, que si observamos cuidadosamente y emulamos en nuestra propia vida, podemos ser siervos. Y esa ilustración es Jesús mismo. Miren el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué actitud? La actitud de poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Hagan lo que hizo Jesús, dice Pablo. Y por supuesto, lo que sigue es uno de los pasajes más hermosos de la literatura humana. Lo llamamos la kenosis, el vaciamiento de Jesucristo. Un gran erudito, F.B. Meyer, dice que estos versículos que siguen tienen una majestad inigualable e inalcanzable. De hecho, estas palabras probablemente fueron la base de uno de los primeros himnos que se cantaron en la iglesia. Y sin embargo, a veces nos perdemos tanto en la belleza del pasaje que olvidamos la enseñanza del pasaje. Y lo que sigue, comenzando en el versículo 6 hasta el final del capítulo, son 3 ingredientes esenciales para desarrollar un corazón de siervo. Recuerden, Pablo está diciendo, quiero que hagan lo que Jesús hizo si quieren ser siervos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuáles fueron las cualidades que le permitieron convertirse en ese siervo? En primer lugar, Pablo menciona la humildad. Nunca serás un siervo, nunca pondrás las necesidades de los demás por encima de las tuyas sin humildad. Ahora, no estoy hablando de una falsa humildad. Solía tener un profesor en el seminario que describía lo que sucede en muchas iglesias a las 12 en punto después del servicio matutino. Él solía llamarlo la ceremonia de la glorificación del gusano. Decía, en tantas iglesias al final del servicio, el pastor se para al fondo del santuario y los miembros pasan uno por uno para estrechar la mano del pastor. Y el miembro dirá, oh pastor, ese fue el mejor sermón que he escuchado en mi vida. Y el pastor inclinará la cabeza y dirá, oh gracias querido hermano, querida hermana, pero yo no soy nada. Solo soy un humilde gusano ante los ojos de Dios. La glorificación del gusano. Ninguna de las dos personas cree lo que está diciendo en ese momento. Es una falsa humildad. Sabes, nunca verás a Jesús haciendo ninguna de esas declaraciones de falsa humildad. Eso no es humildad. No se trata de decir que no eres nada, que no tienes nada bueno en ti, que no tienes nada con lo que honrar a Dios. En cambio, Pablo dice, piensa con sensatez acerca de ti mismo. Dios te ha dado ciertos dones, te ha dado ciertas limitaciones, pero puedes usarlas para la gloria de Dios. No estamos hablando de falsa humildad cuando hablamos de convertirnos en siervos. Piensa en Jesús. De nuevo, Él nunca dijo, soy un gusano. Él dijo, soy igual a Dios. Yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Recuerdas lo que le dijo al apóstol Pedro en el huerto de Getsemaní después de que los soldados vinieron a arrestar a Jesús? Y ya sabes, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a ese hombre. Y Jesús dijo, Pedro, gracias por la intención, pero realmente no es necesario. De hecho, en Mateo 26:53 dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y mira, ¿sabes cuántos ángeles son esos? Una legión eran 6,000 soldados romanos, así que 12 legiones serían 72,000 ángeles. Jesús dijo, así de fácil podría tener aquí a 72,000 ángeles. Recuerda, fue solo un ángel. Solo hizo falta un ángel para matar a 186,000 soldados sirios, así que eso es mucho poder angelical al que Jesús tenía acceso. Él dijo, Pedro, así de simple, podría llamar a todos estos ángeles. Ahora bien, al principio eso puede sonar un poco presumido para nosotros. Jesús, bájale un poco el tono aquí. Suena como el niño rico que está a punto de ser golpeado por el matón de la escuela y dice, antes de que lo hagas, mejor piensa quién es mi papá. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Jesús no estaba presumiendo, simplemente estaba diciendo un hecho. Él tenía la misma autoridad que Dios el Padre. Pero la humildad significó que estaba dispuesto a dejar de lado esa autoridad para poder satisfacer la mayor necesidad que tú y yo tenemos. Y eso es lo que dice en los versículos 5 y 6 de Filipenses 2. Pablo dijo,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y eso nos lleva al segundo componente del servicio, la humildad. En segundo lugar, el sacrificio. Sacrificio. Jesús no tenía todo. Él era igual a Dios, pero estuvo dispuesto a dejar esas cosas para poder satisfacer la mayor necesidad que tú y yo tenemos. Mira nuevamente los versículos 6 al 8 de Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es importante de entender. ¿De qué se despojó Jesús? Él no se despojó de su divinidad, de sus cualidades divinas. Sabes, yo no puedo despojarme de mí mismo. No puedo dejar de medir 1,73 m ni de tener ojos marrones. Eso es lo que soy. No puedo renunciar a esas cosas. De la misma manera, Jesús no podía dejar de ser el Hijo de Dios, ni de su omnisciencia, ni de su omnipotencia. Lo que Él entregó fueron sus derechos. Renunció a sus derechos y privilegios divinos como Hijo de Dios. Muchos de ustedes ahora mismo tal vez estén renunciando a sueños de una jubilación temprana o a la comodidad y la relajación para cuidar a padres ancianos, dejando de lado lo que les corresponde para servir a un propósito mayor. ¿Qué se necesita para ser un siervo? Se necesita humildad, reconocer honestamente lo que te pertenece y quién eres en Cristo. En segundo lugar, estar dispuesto a renunciar a esos derechos que te pertenecen. Y en tercer lugar, debe haber un componente de fe. Ahora escúchenme, nunca pondremos de manera constante las necesidades de los demás por encima de las nuestras, hasta que estemos convencidos de que en algún momento habrá una recompensa por hacerlo. Ahora lo sé. Lo escuché la última vez que lo dije. Cuando hablamos de tener un corazón obediente, algunos se incomodan ante la idea de que tengamos que ser recompensados para hacer lo correcto. Bueno, pastor, ¿no deberíamos obedecer a Dios porque debemos y porque queremos? Las personas que dicen eso son más espirituales que Dios mismo, porque la realidad es que Dios nos creó. Él sabe que necesitamos un incentivo para obedecerlo de manera continua y constante. Dios nunca nos pidió que separáramos el concepto de servicio de la recompensa. Él dice que, en última instancia, hay una recompensa por seguir a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, quien quiere tener una relación con Dios, debe creer dos cosas. Primero, que Dios es decir, que existe, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que le sucedió a Jesús. Dios finalmente lo recompensó por su servicio. Mira de nuevo Filipenses 2, 8, 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora bien, servir a Dios puede hacer que tengamos que dejar de lado temporalmente nuestra necesidad de reconocimiento y recompensa. Temporalmente tenemos que dejar eso de lado, pero no para siempre. Hay una recompensa que espera a quienes siguen a Cristo. ¿Sabes? En su momento, en esta vida nos suceden cosas que son como un adelanto de las recompensas que nos esperan un día en el cielo. Recuerdo una vez haber escuchado a Billy Graham en una entrevista con Diane Sawyer en ABC, y ella le dijo: Dr. Graham, estoy segura de que usted espera con ansias el cielo por todas las recompensas que va a recibir por su servicio a Cristo. Él respondió: espero con ansias el cielo, pero no por eso, porque no creo que vaya a tener muchas recompensas allí.
Ya he recibido mi reconocimiento y recompensas aquí en la tierra. Creo que quienes recibirán recompensas en el cielo serán creyentes de los que nunca hemos oído hablar en esta vida, quienes han servido a Dios en silencio, sin reconocimiento ni recompensa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquellos que verdaderamente se sacrifican, aquellos que realmente renuncian a lo que les pertenece para servir a un propósito mayor, disfrutarán del aplauso interminable del cielo y de la aprobación eterna de su Dios. Dije al principio que convertirse en siervo, poner las necesidades de otros sobre las propias, es requisito previo para ser discípulo de Cristo, pero no es algo que nos salga de manera natural o fácil a ninguno. Así que, al concluir hoy, me gustaría cerrar estos últimos minutos con solo 3 sugerencias prácticas para ayudarte, como dijo una vez Chuck Swindoll, a mejorar tu servicio. ¿Cómo convertirte en un mejor siervo de Dios? ¿Cómo se logra eso? Volvamos un momento a esos 3 componentes. En primer lugar, sobre la humildad. Sobre la humildad. ¿Cómo puedes volverte humilde? Reconociendo lo que Dios te ha dado, pero dándole a Él el crédito por ello. Permíteme animarte en algún momento de esta tarde o en algún momento de esta semana. Tómate un momento y escribe un párrafo que describa tu epitafio, lo que te gustaría que la gente recordara de ti, lo que quisieras que tu familia supiera sobre ti. Puede que incluya algunos logros de los que te sientas especialmente orgulloso. Quizás sean algunas cualidades que la gente te ha dicho que aprecia en ti. Tal vez sean algunas experiencias que has tenido. No hay nada de malo en identificar esas cosas. Escribe un párrafo que te describa en tu mejor versión y luego lee las palabras de 1 de Corintios 4, versículo 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sabes? Mi definición de humildad es reconocer que cualquier cosa buena en mi vida es el resultado de lo que Dios o los demás han hecho por mí. Cuando escribas esas cosas de las que te sientes orgulloso en tu vida, tómate un momento para agradecerle a Dios por ellas. Si es necesario, agradece también a las personas en tu vida que Dios ha usado para traer esas cosas positivas a tu vida. En segundo lugar, sobre el sacrificio. Eso no es algo que surja necesariamente, pero es un componente importante del servicio. Renunciar a algo que te pertenece para satisfacer las necesidades de otros. Te animo a que te pongas el desafío de, una vez al día, renunciar a algo que es tu derecho para satisfacer la necesidad de otra persona. Por ejemplo, tal vez el tiempo sea tu recurso más valioso cada día. ¿Por qué no tomar 30 minutos que podrías dedicar a hacer algo para ti, algo que disfrutas, y usar ese tiempo para ayudar a otra persona? Quizás alguien necesite una llamada de ánimo de tu parte, un mensaje de texto o un correo electrónico. Quizás haya alguien a quien puedas ir a visitar al hospital o a otro lugar. Pero dedica 30 minutos a satisfacer las necesidades de otras personas en vez de las tuyas propias. Tal vez seas de esas personas que tienen algún ingreso discrecional. Quizás podrías usar parte de ese ingreso discrecional cada semana, en lugar de gastarlo en ti mismo, para gastarlo en alguien que tenga una necesidad legítima que tú puedas cubrir. Y en tercer lugar, sobre la fe. Dijimos que sin fe no puedes agradar a Dios. Sin la certeza de que Dios te recompensará algún día por tus sacrificios, nunca harás eso de manera continua. Te conté que llevo un diario de oración, una lista de cosas que le pido a Dios y donde registro las respuestas. Si llevas un diario de oración, aquí tienes una lista aparte que podrías querer mantener. Ahora sé que esto te va a sonar extraño, pero quédate conmigo. ¿Por qué no llevar una lista continua de las cosas por las que esperas que Dios te recompense algún día? Cosas por las que crees que Dios te va a recompensar. Tal vez no en esta vida, sino en la próxima. Pero sacrificios que estás haciendo para suplir las necesidades de otras personas, para ser un verdadero discípulo de Dios. Jesucristo estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos como Dios para suplir nuestras necesidades, no porque estuviera obligado a hacerlo, sino porque era en verdad un siervo de corazón, dispuesto a servir. ¿Y tú?
Jesús nos llama a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Nos gustaría conectar contigo y acompañarte en oración. Síguenos en nuestras redes sociales donde nos encuentras como Tu Camino a la Victoria. Allí, Julieta nos escribió lo siguiente: gracias por ministrar mi vida. Sus enseñanzas me son de gran gozo, pues imagino mi vida eterna al lado de mi Señor y Salvador. También Katy nos compartió lo siguiente: qué bendición poder escuchar esas preciosas predicaciones. Muchas gracias, Dios los bendiga. Y queremos darle las gracias a Julieta y a Katy por compartirnos sus testimonios. Así también queremos recibir tus peticiones, responder a tus inquietudes y celebrar contigo lo que Dios ha hecho a través de este programa. No te vayas. En unos momentos te compartiré un adelanto del próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza y algo que nos va a unir. Y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. En Camino a la Victoria, oramos para que puedas experimentar una vida transformada como resultado de un corazón renovado. Y una señal clave de un corazón transformado es un corazón de siervo. En el próximo episodio estudiaremos las enseñanzas que la Biblia nos muestra para desarrollar un corazón perdonador, mientras juntos seguimos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. Quédate con nosotros para un adelanto. Piénsalo: el perdón, aferrarse a una ofensa, reproducirla una y otra vez. En tu mente es como revivir la experiencia una vez más. Quiero decir, ya es muy malo que alguien te lastime una vez, pero cuando recuerdas ese evento, tu cuerpo y tu mente lo registran como si estuvieras experimentando ese dolor de nuevo. ¿Por qué alguien querría dejar que su agresor le siga haciendo daño continuamente? No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Desarrollo de un corazón perdonador. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.